Buenas noches, son las 8 en punto de la noche. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Hoy abordaremos dos frentes clave que marcan la agenda nacional. Por un lado, el impacto político que deja el asesinato de Miguel Uribe Turbay, un magnicidio que reconfigura el panorama electoral y obliga a los partidos a replantear estrategias a menos de un año de las presidenciales. Y por el otro, los avances judiciales en el caso, con nuevas imputaciones, pistas sobre una red de sicarios y la recolección de pruebas que buscan esclarecer quiénes ordenaron y ejecutaron el crimen. Dos dimensiones que abarcan una misma historia y sacude al país, y en esta noche las analizaremos. Por eso le doy la bienvenida a Gabriel Cifuentes, nuestro analista político, y a Tatiana Sanabria. Bienvenidos a Sala de Prensa. Gabriel. Manuel, muy buenas noches para usted, para Tatiana y para toda la audiencia de la Sala de Prensa. Tatiana, ¿cómo está? Feliz noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Comenzamos. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de un giro judicial esta semana. La Fiscalía anunció que los 6 capturados por el ataque serán imputados por homicidio tras la muerte del dirigente. 65 días después se dio esto. Tatiana, la situación es la siguiente. ¿Cómo se reconfigura todo el panorama judicial? ¿Cómo se va a llevar ahora? ¿Qué va a pasar con el joven menor de edad señalado del sicariato del precandidato presidencial? ¿Y cuál es el papel que en estos momentos juega la justicia para poder de una u otra manera mediar ya con el acontecimiento de la muerte de Miguel Uribe? Pues bueno, Manuel, lo que se conoce es que ya mañana se va a realizar esa audiencia de imputación de cargos, como usted lo mencionaba. Cambia esa tentativa de homicidio por homicidio agravado para estas 6 personas procesadas, en donde está incluido el menor de edad de 15 años señalado de ser el que dispara contra Miguel Uribe Turbay. Algo muy importante es que hasta el momento el de José Arteaga Hernández, alias el Costeño, tenía una imputación por concierto para delinquir. Era el único de las 6 personas que tenía esta imputación. Lo que dice la Fiscalía es que en medio de esta diligencia se hará este delito adicional para William Fernando González, que es alias el viejo o el hermano, que es muy cercano al del José Arteaga Hernández, y se realizará pues esta imputación por concierto para delinquir para esta persona en particular. Se espera que la diligencia de las 5 personas mayores de edad se haga en una audiencia y que la del menor de edad también se haga parte, teniendo en cuenta que él ya hace pues parte del proceso por justicia penal para adolescente. Tatiana, hay una situación que en estos momentos se preguntan todos los colombianos: ¿y qué va a pasar? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Cuál será el panorama para este joven señalado del asesinato de Miguel Uribe Turbay? Entendamos que el proceso judicial para un menor que está involucrado en un crimen como esos, en un magnicidio, es muy diferente como si hubiese sido adulto. ¿Qué va a pasar ahora con él? Pues mire, la pena máxima para el menor de 15 años es de 8 años precisamente. Hay que tener en cuenta que el 4 de agosto se había hecho una acusación en su contra. Él aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte y tráfico de armas. El menor de edad ha colaborado con las autoridades, ha rendido 3 diligencias de interrogatorio, por supuesto con el acompañamiento del ICBF. Se tenía presupuestado, se tenía proyectado que para el 7 de agosto se hiciera esa lectura de sentencia condenatoria. Lo que dice la Fiscalía es que pues ya entra en la imputación el delito de homicidio agravado. Aún no se ha podido determinar si se alcance por parte de este juez de conocimiento, pues dar a conocer si se dará esta sentencia hasta el 27 de agosto o de pronto se aplace esta lectura teniendo en cuenta la imputación de este nuevo delito. Aún se desconoce si también lo aceptará, así como hizo con la tentativa de homicidio. Porque sí, Tatiana. Gabriel, hay una pregunta importante, y es que ya con la muerte ayer de Miguel Uribe Turbay a la 1:56 de la mañana, se reconfigura, por supuesto, el panorama político, esto de cara a las presidenciales del año entrante. Aquí estamos manejando dos panoramas. Estamos en el panorama judicial, pero es que el político obligatoriamente tiene que cambiar. ¿Qué viene para el país, Gabriel? ¿Qué viene para los precandidatos presidenciales, sobre todo en una campaña que sin duda alguna, como seres humanos, pueden sentirse intimidados ante la violencia que generó un hecho como la muerte de Miguel Uribe? Así es, Manuel. Lo primero que hay que señalar es que si bien desde el Centro Democrático habían decidido mantener el nombre de Miguel Uribe dentro de los precandidatos para que al momento de hacer la selección a través de las encuestas se pudiera respetar
ese nombre ante la eventualidad de su recuperación. La verdad es que ya se venían reconfigurando las cartas ante la improbabilidad y hoy la certeza de que efectivamente su nombre no podía ser puesto a consideración. Yo considero además, Manuel, que lo que usted señala también es vital, da en el punto. Si bien todavía es muy temprano para poder hablar de una reconfiguración política en términos de estrategia electoral de cara al 2026, lo que sí es seguro es que este atentado, este magnicidio, cambia las reglas de juego, cambia las narrativas y seguramente le imprime un nuevo ingrediente a la campaña del 2026, donde no solo un sector político se siente amenazado, se siente indignado, sino también la ciudadanía está consternada. La otra cosa que hay que señalar, Manuel, y con esto concluyo, es que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay puso sobre la mesa el problema de la seguridad para los candidatos, no solo los candidatos presidenciales, sino también los candidatos al Congreso que comienzan una campaña en un país que ha visto deteriorada la seguridad en varias regiones, en particular en esas regiones donde hacen presencia grupos armados y bandas delincuenciales. Gabriel, hay una pregunta muy puntual. Colombia ha vivido 8 magnicidios a lo largo de su historia. Estamos hablando que 7 de ellos fueron en el siglo pasado. Pero ahora, después de 35 años de no presentarse una situación como tal, de una agresión de corte político, de un hombre que estaba haciendo una campaña, un mitin político en el occidente de Bogotá, esto obligatoriamente tendría que poner a replantear los precandidatos para salir a la plaza pública. Y la pregunta es esa. ¿Qué viene? ¿Qué se transforma ahora en el lenguaje, teniendo claramente virtualidad, redes sociales, diferentes plataformas, pero es necesario el trabajo de campo de los políticos? ¿Qué se podría reconfigurar en este caso, en esas salidas a campo para poder no solamente ganar votos, sino también poder llevar sus intenciones de proyecto político cuando quieran salir a la calle? Manuel, es cierto que el magnicidio de Miguel Uribe es el primero que se da en 35 años, después de que a finales de la década de los 80s y en los 90s, distintos precandidatos y candidatos de diferentes orillas ideológicas fueron víctimas de atentados. Sin embargo, también hay que recordar, Manuel, que Miguel Uribe es el líder 97 asesinado en el 2025, claro, con una connotación distinta, porque se trata de un precandidato presidencial, pero actualmente hacer política en Colombia y en ciertas regiones es peligroso por la falta de garantías de seguridad, por la falta de un compromiso claro por parte de las autoridades de garantizar el ejercicio democrático. Y si bien la campaña del 2026 seguramente va a estar marcada por las nuevas tecnologías, las redes, el ejercicio de proselitismo en la calle sigue siendo muy importante, ese contacto con las personas. Quienes sugieren en estos momentos, si hay diferentes voces, de que se deberían replantear candidaturas, que se deberían modificar las estrategias para hacer campañas, simplemente están desconociendo que cualquier ciudadano debería tener el derecho y tiene el derecho de ejercer sus derechos políticos, de elegir y ser elegido con todas las garantías posibles de seguridad frente a su integridad. El llamado que se tiene que hacer sin lugar a dudas es a las autoridades, tanto a las autoridades judiciales para que esclarezcan los móviles y los determinadores de este execrable crimen, porque de esa manera se puede entender su dimensión política, quién está detrás, cuáles son los riesgos reales y si esto se puede volver a presentar, que es un riesgo latente. Pero por el otro lado también un llamado al gobierno nacional para que a través de la fuerza pública, de la Unidad Nacional de Protección, tomen las medidas adecuadas y urgentes para garantizar de manera efectiva que el ciudadano que quiera hacer política y presente algún tipo de riesgo tenga las garantías de seguridad necesarias. De lo contrario, Manuel, estamos hablando simplemente de la muerte en sí misma de la democracia.
Y lo que está diciendo Gabriel no es un dato menor. Indepaz es el que arroja esta cifra del consolidado del asesinato de líderes a lo largo del 2025. En total son 97. Tatiana, hay una situación que también en estos momentos cambia un poco el rumbo judicial en medio de todo eso, es que entre los 6 capturados, pues hay registros fotográficos, hay registros de video, hay un seguimiento muy puntual de la Fiscalía en medio de las investigaciones para poder determinar no solamente la trazabilidad de quién pudo haber sido el autor intelectual, sino también encontrar nuevas personas que hayan participado en el crimen ese día. ¿En qué va ese proceso, Tatiana? Pues mire, las autoridades están cotejando 2 interrogatorios rendidos por 2 personas en los últimos días. Estamos hablando de la 6ª persona capturada, que es Cristian Camilo Ardila, y también de un menor de 17 años que se le conoce como alias El Churco. Él fue pues a las instalaciones de la Fiscalía, rinde este interrogatorio y desafortunadamente 3 días después pues escapa de un centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En dichos interrogatorios se muestran o se mencionan a más personas que presuntamente habrían integrado ese plan material del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Se habla de una mujer, se habla de 2 hombres más. Lo que están haciendo en este momento los investigadores de la DIJÍN y del CTI y de la Fiscalía es cotejar esa información para de esta forma avanzar en la solicitud de más órdenes de captura y desarrollar los operativos con respecto a lo que tiene que ver autores materiales. Tatiana, en medio de todo esto hay una situación que también preocupa a los colombianos en el tema judicial, y es que esto quede en la impunidad. De hecho, la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ayer en el medio del discurso que decía en la noche, que fue muy fuerte, ella le pedía al país justicia. ¿Usted cree que esto va a tener o aporta celeridad ya la muerte de Miguel Uribe para poder empezar a imprimir nuevos pasos en esta hoja de ruta judicial? ¿Qué va a pasar? Pues Manuel, hay que decir que este proceso para muchos juristas ha avanzado de una forma importante, teniendo en cuenta que en 2 meses van 6 personas identificadas y judicializadas. Lo que sí es cierto es que la imputación por el homicidio agravado pues da también un poco de celeridad y de, por decirlo de alguna forma, de presión para avanzar en la identificación de más personas y también llegar a los autores intelectuales. Hay varias líneas investigativas, como lo decía hoy el presidente de la República y el ministro de la Defensa, para poder determinar quiénes fueron las personas o quiénes son los autores intelectuales de este atentado. Recordemos que esas líneas investigativas, inicialmente las autoridades habían dicho que era la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, pero hoy el presidente Gustavo Petro, durante una ceremonia de ascensos en la Escuela General Santander de la Policía, dijo que también presuntamente podría ser el ELN que estuviese detrás de este magnicidio. Sin embargo, pues esto hace parte de las teorías de investigación que en estos momentos tienen las autoridades, y por supuesto yo creo que no solamente el presidente, sino la Fiscalía y los grandes investigadores pues están detrás de recoger más evidencias. Gabriel, hay una situación muy puntual que me llama mucho la atención, y es el llamado a la reconciliación de todas estas personalidades políticas que se han acercado al Salón Elíptico en la Cámara Ardiente de Miguel Uribe. Escuchábamos a María Fernanda Cabal y a Paloma Valencia no solamente pidiendo garantías para el ejercicio político de cara a las votaciones presidenciales el año entrante, sino también a las garantías a la oposición y a todos aquellos pues que no estuviesen en esos momentos alineados con las posturas del gobierno actual. Pero quiero ahondar en esto, en el llamado puntual a tener una campaña política ecuánime, tranquila, en paz. Manuel, sí, y yo me quedo sobre todo con las palabras de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, que en medio de este dolor que embarga a la familia Uribe Turbay, pero también a muchos colombinos y sectores políticos, en donde hace un llamado para bajar el tono, para convocar a la unión, para albergar amor, para no ejercer ningún tipo de venganza. Un mensaje muy parecido al que mandó su propio tío Julio César Turbay y la mayoría de personalidades políticas que reconocen que en estos momentos lo más sensato es desescalar el lenguaje, llegar a un acuerdo nacional y enfrentar una campaña política alejados de cualquier tipo de violencia
física o verbal. Sin embargo, desafortunadamente, y esto hay que decirlo, Manuel, hoy vimos un contraste de situaciones cuando, por ejemplo, miembros del Centro Democrático, encabezados por el mismo expresidente Uribe, iniciaron una reyerta por la presencia del expresidente Juan Manuel Santos, que había asistido ayer a rendir honores a Miguel Uribe y a su familia, y convirtieron este hecho en una pugna, y hubo un encuentro de palabras muy desafortunadas que no solo desdibuja la altura que debería tener en este momento el debate público, sino también la falta de ejemplo frente a lo que la sociedad colombiana está esperando ahora, y es altura, sensatez, cordura, humildad, respeto por este momento de dolor. Y entonces lo que podemos ver, Manuel, es que si bien el consenso generalizado de todos los actores políticos es a llevar esta campaña con calma, a pesar de que lo que hemos visto en estos últimos 2 meses después del atentado es que se quedó en palabras, y que la pugnacidad en redes, en los mensajes, en la adjetivización de las discusiones siguió elevando su tono. Pero ese mensaje de ciertos miembros del Centro Democrático hacia el expresidente Santos desdibujan lo que debería ser un momento de recogimiento, de unión y de reflexión. Y lo mismo pasó también con ciertos sectores de la izquierda, comenzando por el precandidato Daniel Quintero, que inmediatamente acusó a la derecha de ser la responsable de este crimen para enlodar el gobierno del presidente Gustavo Petro. La instrumentalización de la tragedia es algo abominable, esto es de baja alcurnia, y es lo que justamente genera, además de este hecho trágico, la indignación de muchos colombianos frente a una política que ni siquiera en momentos tan dolorosos como este logra reconciliarse de palabra. También estamos hablando, por ejemplo, de un trino de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que también fue, creo que, muy desatinado, hablando pues de su enemistad ya muy conocida con el expresidente Juan Manuel Santos y criticándolo porque estuvo precisamente anoche acompañando a la familia Turbay. A mí algo que me llamó mucho la atención, Gabriel, ya regreso con Tatiana, fue ver más de 5.500 personas hoy en romería en el Congreso de la República. Muchos de ellos, como una señora que venía del Tolima, que viajó 7 horas, hablaban de no solamente acompañar a la familia, sino que el dolor de revivir una escena, por ejemplo, con la muerte de Diana Turbay en los 90, que muchos de ellos la vivieron, pues hoy se vuelve a repetir con su pequeño hijo Alejandro, con todo lo que pasó ahí durante la Cámara Ardiente de Miguel Uribe Turbay. El significado detrás de esas filas es que no solamente habían personas de derecha o izquierda, y creo que esto no tiene nada que ver con la postura política, sino también con la sensatez de un pueblo dolido por la muerte de Miguel Uribe, ¿verdad, Gabriel? Es desafortunadamente, Manuel, casi que una tragedia calcada. Miguel Uribe tenía 4 años cuando perdió a su madre, que fue víctima del narcotráfico. Alejandro Uribe tiene 4 años cuando pierde a su padre acallado por las balas criminales. Es un dolor que además, fíjese usted lo paradójico, lo doloroso para nosotros como sociedad, ver reflejado en este ciclo de violencia que pasa de generación en generación y no se resuelve, y ver las imágenes como las estamos viendo de Miguel cuando tenía 4 años y perdió a su mamá, y hoy las de Alejandro besando el féretro de su padre con la misma edad. Esto toca fibras muy sensibles. Mucha gente probablemente hoy fue a rendirle honores a Miguel porque lo consideraba un líder, porque seguramente lo habían apoyado, pero muchos otros también fueron a rendirle tributo y a expresar su rechazo frente a una historia de violencia que han vivido los papás y que han vivido los hijos. Es decir, han pasado 34 años de diferencia, pero la historia parece no haber cambiado. Y esto necesariamente tiene que invitarnos a una reflexión, y esa reflexión va acompañada inevitablemente, Manuel,
de una carga emocional y social muy fuerte. Esas filas de gente que estaban entrando en el Capitolio también tienen que ser tomadas en cuenta por la clase política para entender que en estos momentos, así como hace 34 años, el pueblo colombiano sigue exigiendo paz, sigue rechazando la violencia y definitivamente quiebra el alma. Y mañana, créame, cuando estemos haciendo el cubrimiento de la misa de Miguel Uribe, vamos a ver esa plaza de Bolívar llena y va a ser una imagen muy parecida a la que vimos hace 34 años con el sepelio de Diana Turbay. Es una historia que se repite, una tragedia calcada que marca corazones, que marca la historia y que definitivamente la sociedad colombiana al unísono rechaza de manera vehemente. Gabriel, es muy difícil no conmoverse al ver las imágenes en estos momentos de Miguel Uribe siendo un niño con tan solo 4 años, despidiéndose de su mamá en el momento del entierro. Y veíamos al expresidente Julio César Turbay Ayala, a su mamá, a su papá Miguel Uribe. Una situación que nos pone mucho a pensar también en una imagen, como usted lo dice, que repetimos hoy, cuando vimos a Alejandro Uribe, el hijo de Miguel, acercarse en brazos de su mamá al féretro, una situación que generó no solamente dolor por el momento, sino también empatía de todos aquellos que estaban visitando en ese momento el Capitolio. Tatiana, hay una situación, el 25 de agosto es la audiencia condenatoria para el joven, para este menor de edad señalado del sicariato de Miguel Uribe. ¿Qué viene en esa audiencia? ¿Cuánto tiempo pueden darle el juez por el crimen, por el asesinato? ¿Y en qué medida esta situación puede a futuro escalar en algo mucho más severo? Pues Manuel, hay que tener presente que está agendada para el 27 de agosto la lectura de sentencia condenatoria, pero este agendamiento que se hizo fue con base en la imputación anterior, en la acusación anterior, perdón, que fue el 4 de agosto por tentativa de homicidio y por porte y tráfico de armas. Lo que hay que esperar es esa audiencia nueva de imputación de cargos. Aquí se configura el delito de homicidio agravado. Ya cuando se haga esa imputación, pues hay que ver si efectivamente el 27 de agosto habrá esa lectura de sentencia porque hay una ruptura procesal o si se mantiene la fecha. Eso es lo que está a la espera. Por eso es necesaria como esa nueva imputación que se debe hacer al menor de edad. La Fiscalía anunció desde el día de ayer que se iba a radicar esa solicitud de audiencia, pero lo que nos informaron el día de hoy era que estaban a la espera de unos resultados médico-legales en medicina legal, todo lo que tiene que ver la inspección que se hizo al cuerpo de Miguel Uribe Turbay para de esta forma solicitar esa audiencia de imputación de cargos que se espera se desarrolle mañana en el transcurso del día, teniendo en cuenta que ya cuenta con esa documentación. Ya cuando se haga esa imputación, se hará nuevamente el agendamiento para determinar cuándo será esa lectura de sentencia. Como lo tenemos o ya es de conocimiento, pues la pena máxima para un menor de edad en este caso el de 15 años sería de 8 años de prisión o de 8 años de infracción, como se maneja en el léxico, en el vocabulario, para todo lo que tiene que ver imputación a menores de edad, que en este caso pues sería un infractor y sería la de 8 años la pena máxima. Y que muchas personas, Tatiana, pues no están de acuerdo con este monto, porque pues independientemente de cuál sea su estatus, pues muchos dicen que pues a conciencia él lo habría hecho, supuestamente o presuntamente lo habría hecho. Hay una situación, Tatiana, y es cuando se configura un magnicidio, cuando ya se cambia la forma de ver la situación por la muerte de Miguel Uribe, cambian muchos términos dentro del proceso judicial. ¿Qué viene para las 5 personas restantes en este proceso? Para las 5 personas restantes en este proceso será enfrentar la imputación por homicidio agravado, teniendo en cuenta pues que la tentativa era una tipificación menor, ¿no? Hay que tener en cuenta que si se tratara de un magnicidio, lo dice la Fiscalía que pues le puede dar este trato, hay delitos o este delito no prescribiría, ¿no? Entonces sería un poco más riguroso el tema del cumplimiento de las medidas en contra de estas 5 personas. Ninguna hasta el momento ha aceptado cargos, ninguna hasta el momento se ha sometido a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Principios de oportunidad es algo que todavía no se conoce. Lo que sí es claro es que hay el interés de algunos, pero no se ha dado este acercamiento de forma, por decirlo de alguna manera, oficial con el ente investigador.
Gabriel, mañana en el proceso de las honras fúnebres van a haber cierres en Bogotá, la carrera séptima en la calle 26, pero hay una situación que muchos están esperando y es en el momento de la misa ahí en la Catedral Primada de Colombia. Muchos esperan la presencia del presidente Gustavo Petro como jefe de Estado. Ya se confirmó a la vicepresidenta Francia Márquez, pero hablemos de lo que significaría, lo que podría significar virtualmente la llegada del presidente Gustavo Petro en un momento en donde no estamos buscando dividir, sino precisamente unir, independientemente de la vertiente política, un momento tan doloroso. ¿Podría él llegar mañana? ¿Qué podría pasar en ese escenario donde llegue ahí a la Catedral Primada? Es que no, yo creo que no tiene de otra. Es decir, esta tragedia, el magnicidio que sucedió, eh, esto pone a temblar las bases del establecimiento político. Estos son los momentos en los cuales el presidente tiene que actuar como jefe de Estado y como el llamado a convocar a la unidad nacional. Él no es el presidente únicamente de los que le aplauden, él es el presidente de todos los colombianos. Él es el responsable de los designios de este país y mientras dure su presidencia, él es el responsable de todos nosotros. Y yo creo además, Manuel, que el mensaje que tiene que enviar el presidente Gustavo Petro es justamente no solo un mensaje de condolencias, de acompañamiento, y también darle la relevancia y la importancia de lo que significa esto para el país, para la democracia, para la política. La presencia del presidente Gustavo Petro, sin lugar a dudas, independientemente de que se pueda encontrar con sus contradictores del otro lado del pasillo de la Catedral Primada, es un acto de unidad, es un acto de recogimiento, es un mensaje de que la institucionalidad en su conjunto, independientemente del color político, está acompañando en este momento a alguien que le brindó su vida al país, al servicio público, y es también una muestra de rechazo contundente frente a cualquier acto de violencia política. Yo no me imagino una misa de estas, una ceremonia de esta naturaleza, con la significancia que tiene sin la presencia del presidente Gustavo Petro. Definitivamente, si la silla del presidente Gustavo Petro queda vacía, habrá muchas conclusiones para sacar, pero sobre todo también sería un desplante no solo a la familia de Miguel Uribe, sino también al país y al Estado mismo y a la democracia. Gabriel, dentro de muchas cosas significativas que vimos hoy y ayer durante la Cámara Ardiente, es ver, por ejemplo, a un presidente, César Gaviria, que en su momento, cuando fue asesinada Diana Turbay en los 90, hubo señalamientos por parte de doña Nidia Quintero en medio de su dolor, de que el presidente pues, fue el que ordenó la operación para poder rescatarla. Bueno, esto ya hace parte de la historia, pero vemos un abrazo fraterno, vemos un abrazo de Simón Gaviria, conmovido en llanto, hacia María Claudia Tarazona, en donde precisamente esas situaciones del pasado, diferencias, se vieron rotas en el momento de poder expresar el dolor, y pues esperamos que mañana el sentimiento no sea para menos. Estamos llegando al final de sala de prensa. Tatiana, sus conclusiones a nivel judicial de lo que va a pasar en esos momentos en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué va a pasar? Pues sin duda alguna expectativa de esa nueva imputación de cargos que se hará contra estas 6 personas que están ya judicializadas por las autoridades, y también a la espera de esas líneas investigativas, ¿no? Una que está apuntando a la segunda Marquetalia, la que da a conocer hoy el gobierno nacional con respecto al ELN, y es esclarecer quiénes son esos autores intelectuales, qué otro tipo de información pueden aportar personas claves en medio del proceso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el del José Arteaga no ha querido rendir un interrogatorio, y es esa persona determinante para establecer quiénes son esos autores intelectuales. Esas son las conclusiones hasta el momento, con base pues en lo que sigue en medio de este proceso judicial y lo que se conoce por parte del ente investigador, en este caso la Fiscalía. Gabriel, la gran pregunta es quién virtualmente sería el candidato del Centro Democrático en este momento, quién podría ostentar ese lugar, ¿no? O las cábalas en estos momentos no, ¿no? Yo sobre todo creo, yo creo que este país está de luto, la política está en cámara ardiente por tratar de hacer un símil,
Tendremos que pasar este duelo, este breve duelo, porque la actividad política seguramente a partir de la próxima semana tendrá que seguir adelante, porque la campaña sigue, porque las elecciones son en un año, porque la democracia no se puede detener por esto. Incluso en un tributo a Miguel y a todos los líderes y políticos caídos, la democracia tiene que seguir adelante y demostrar su fortaleza. Sin embargo, creo que después de estos días, Manuel, no solo el Centro Democrático, sino también el mundo político está llamado a entrar en una profunda reflexión frente a cómo queremos hacer política, cómo salvaguardamos la democracia, cómo como sociedad y nuestros voceros, nuestros líderes, que son los que nos representan, van a tratar de encontrarse en un punto donde efectivamente podamos desterrar la violencia como parte del lenguaje político y la violencia como un factor que puede desestabilizar al Estado y a la sociedad en su conjunto. Gabriel y Tatiana, Gabriel, usted gracias siempre por su claridad como analista político y acompañarnos siempre con su mensaje ecuánime en todo lo que significa este proceso para el país. Y a Tatiana, gracias por acompañarnos con su análisis periodístico en lo que viene en estos momentos en el caso judicial de Miguel Uribe Turbay. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Los dejamos con nuestra programación y mañana los esperamos en el cubrimiento especial de las exequias de Miguel Uribe Turbay. Hasta entonces.